Hoy está con nosotros el doctor Ramón Mujica Pinilla, distinguido historiador del arte y erudito, que acaba de publicar la obra Rosa Limensis, ¿no? Mística, política e iconografía en torno a la patrona de América. Y bueno, vamos a conversar acerca de algunos puntos contenidos en esta obra, una obra muy amplia, muy bien documentada, ilustrada, etc. Y bueno, vamos a someter aquí, o poner sobre el tapete, algunos puntos que me parecen esenciales. Aquí en la página 62 y en la siguiente, el autor dice que no hubo una rosa, sino varias rosas, ¿no? Por lo menos 6 rosas, ¿no? En primer lugar está la rosa mística, luego tenemos a la rosa contrarreformista, después a la rosa protectora del indio, está la rosa milagrosa, está la rosa imperial y por último la rosa andina. Entonces, en total, por lo menos son 6 rosas. Bien, cuando yo leí esto, inmediatamente recordé un texto de Manuel González Prada que puse como epígrafe de mi trabajo titulado Semántica de la Identidad, que lo he traído, ¿no? Por si acaso lo he traído y ahora basta que sea tapapelado, no, pero lo he traído. Acá está. Es un texto muy interesante, lo voy a leer porque se conexiona con esta sextuple división, ¿no? Se pregunta González Prada, ¿identidad del individuo? Y dice, quimera. No poseemos un alma única, sino una serie de almas. No somos un hombre idéntico, sino muchos hombres sucesivos. En lo profundo de nuestro ser, todos hemos visto nacer y morir muchas personalidades. Todos representamos una larga cadena de individuos diversos y aún contradictorios. Una personalidad nace hoy donde otras murieron ayer. Cada uno de nosotros quedaría figurado exactamente por una cuna circundada de sepulcros. Bien, me parece un texto sumamente interesante el de González Prada, pero lo he traído a colación porque si González Prada tiene razón, entonces nos resultaría muy difícil, me atrevería a decir arduísimo, establecer la identidad de Santa Rosa de Lima, ¿no? Entonces la pregunta que le hago al doctor Ramón Mujica es si estas 6 rosas que él distingue fueron rosas coexistentes o sucesivas. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta gentil invitación. Es una pregunta central y al final creo que podría afirmar que se tratan de 2 rosas distintas. Las 6 las podríamos reducir a 2. Yeah. La primera es la Santa Rosa histórica de carne y hueso, hija del famoso Gaspar Flores, quien fuera arcabucero de los virreyes. Y la otra es la rosa que forma parte del imaginario colectivo y que tiene distintos rostros y que cumple distintas funciones sociales, ¿no? Una es cuando hablo de la Santa Rosa contrarreformista, cuando hablo de la Santa Rosa lectora de Fray Luis de Granada, cuando hablo de la Santa Rosa que hacía profundas labores sociales, estoy hablando de la Santa Rosa histórica. Pero cuando hablo de Santa Rosa como el símbolo del criollismo, o la Santa Rosa que es levantada como emblema para la monarquía hispana, como el triunfo del patronato real de Indias, o cuando hablo de la Santa Rosa mestiza, estas famosas profecías que circularon en Cusco por vía de quipus a fines del siglo XVIII, según la cual Santa Rosa había profetizado que después que los españoles gobernaran 100 años, el cetro caería de sus manos y retornaría un inca para restaurar el Tahuantinsuyo. Un inca católico. Un inca católico que restauraría el Tahuantinsuyo. Una barbaridad, ¿no? Pero que curiosamente fue gracias a estas profecías sobre la restauración del Tahuantinsuyo que después en el Congreso de Tucumán
ella es proclamada patrona de la independencia americana, ¿no? O sea que esas, digamos, vendrían a ser las otras Santa Rosas que forman parte del imaginario colectivo y que tienen poco que ver con la Santa Rosa histórica, aunque estén inspiradas en la vida que ella vivió. Pero hay una definición de identidad que a mí me gusta someter a la consideración de mis interlocutores porque es útil y es una definición matemática pero que nos puede servir y creo que tal vez en este caso sirva porque no es difícil, ¿no? Sabes muy bien, precisar el concepto de identidad, ¿no? Pero valiéndonos de esta definición tal vez podamos llegar a alguna conclusión. Dice que identidad es la igualdad que se verifica siempre, sea cualquiera el valor de las variables que su expresión contenga. Entonces, para llevar esto a un terreno no matemático, ¿no? Diríamos lo siguiente: los individuos de la especie Homo sapiens tienen 2 ojos. Esa es una igualdad que se verifica siempre. Pero ocurre que estos ojos pueden variar en cuanto al tamaño, el color y la forma. El tamaño, el color y la forma son las variables oculares. Lógicamente no podríamos establecer la identidad de la especie humana valiéndonos de este aspecto ocular por las variables. Entonces tenemos que fijarnos en lo que es una constante. Entonces igual, creo que cuando se habla de identidad, de la identidad de un pueblo, de la identidad de un individuo, de grupos, etcétera, se está hablando, para mí, ¿no? Lógicamente de constantes. Entonces la pregunta sería en este caso, ¿cuáles serían esas constantes que nos permitirían decir esta es Santa Rosa y no esta otra, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos que son permanentes? Bueno, la pregunta es bien difícil, porque si le preguntáramos a Santa Rosa cómo definiría ella la identidad, estoy seguro que nos daría respuestas muy distintas a las que nosotros hoy día imaginamos, ¿no? En el siglo XVII se hacían toda una serie de distinciones que quizás hoy en día la psicología moderna ya no considere, ¿no? Como por ejemplo la distinción entre la psique y el ser, ¿no? Cuando Cristo en el Evangelio dice de que todo aquel que no repudie su propia psique no puede ser su discípulo, y cuando dice yo, pero yo no, sino el Cristo en mí, que es la famosa frase de San Pablo, habría que preguntarse cuántos yos tenemos, ¿no? Ellos hablan de Cristo como el ser con S mayúscula y en cambio hablan del ego o del alma carnal como la parte inferior del ser. Y lo interesante acá, y que quizás esté incluso vinculado con las propias mortificaciones de Santa Rosa, toda su vida de penitencia, al final es un esfuerzo por definir una identidad espiritual, ¿no? Que está marcada en un camino religioso que es el cristianismo del siglo XVII, ¿no? Entonces son todas preguntas muy espinosas, porque pueden ser tratadas y analizadas desde distintos puntos de vista. Ahora, aquí, en la página 43, hay una observación muy interesante sobre el historiador y el milagro. Dice: al historiador no le compete demostrar si un milagro es o no científicamente verificable. Más útil le resulta, por ejemplo, rastrear la diferencia teológica entre natura y mirácula para comprender el comportamiento de los santos católicos deslumbrados ante la transparencia milagrosa y sacral de la creación. Sería interesante para beneficio de la teleaudiencia, ¿no? Que no creo que sepa en qué consiste esta diferencia entre natura y mirácula, que nuestro invitado nos ilustre sobre el particular. Bueno, yo creo que la función del historiador es recoger el dato, ¿no? Y parte del dato histórico es la visión que tienen los personajes que uno estudia en el pasado. Uno le haría un flaco favor a los personajes del pasado si uno les atribuyera las concepciones que uno tiene de uno mismo o del mundo, ¿no? Pero, perdón, por ejemplo, en el caso de Jesús, que fue un obrador de prodigios, el historiador se limitaría a decir que lo fue, no que esos prodigios realmente se produjeron. Exactamente, pero también tendría que registrar cuál era la impresión que tenían los apóstoles de los milagros y cómo funcionaba un sentido del asombro en ellos, que para muchos cristianos es el origen de la filosofía. Pero, por ejemplo, hay un problema ahí bien interesante, ¿no?
Jesús, entre otras cosas, obraba prodigios usando la saliva. Y hay varias curaciones utilizando la saliva. Entonces así habló un día expeditamente alguien que tenía la lengua trabada, luego otro que no veía, vio, etcétera. ¿No? ¿Por qué? Porque Jesús mezcló la saliva con un poco de tierra, hizo barro y se lo puso sobre los ojos y luego el otro vio. Bien, entonces no podríamos decir nada sobre si eso es realmente posible, porque está en un plano distinto, digamos, de aprehensión de esa realidad. Para nosotros eso no puede ser posible. Lo que tendría que hacer un historiador en ese caso es primero rastrear si dentro de la propia tradición hebrea existen curaciones medicinales vinculadas con la saliva, para ver si esto es una creación de Jesús o si es una tradición, digamos, dentro de del ámbito rabínico que ya era utilizada por profetas anteriores a él, ¿no?